Vamos. Muy bien, estamos aquí con el diputado Alejandro Godard por el MST, diputado por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos hablando fuera de micrófono de cómo está la salud pública argentina, ¿no? Y me gustaría saber qué opinas de ella y qué podemos hacer para mejorarla. Yo creo que estamos pasando una crisis en general de lo público, porque es la variable de ajuste tanto del gobierno nacional como la variante de los gobiernos provinciales, o en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces siempre se recorta de ahí y eso se ve. Cada presupuesto que se arma año a año es a la baja en relación al anterior, y mientras la población que necesita los servicios públicos y el hospital crece, porque al haber más desempleo, eso aumentó la cantidad de gente que va al hospital público, porque no tiene obra social, no tiene ningún tipo de otra posibilidad, y sin embargo no ha habido un aumento de los fondos necesarios para personal, para resolver los problemas edilicios acorde con esta realidad. O sea, nosotros recordemos que nosotros éramos un país de casi pleno empleo y por lo tanto jugaban un rol muy importante en el sistema de salud las obras sociales. La gente se queda sin trabajo, no tiene acceso. El que se queda sin trabajo no puede ir a una prepaga porque no tiene dinero, por lo tanto cae el hospital y el hospital no invierte en consecuencia. Yo creo que hay una crisis que tiene varios factores. Hay una crisis de infraestructura muy grande, muy grande, salvo contados hospitales. En general los hospitales uno entra y puede encontrar cualquier cosa adentro. Hay una crisis de personal, porque cada vez hay menos personal, ¿no? En todo sentido, de profesionales a no profesionales. O sea, en general hay una política de que toda la baja vegetativa no se cubre, por lo tanto se va jubilando la gente y no hay ingreso acorde. Después, por supuesto, no hay concursos, hay precarización laboral también en los hospitales, porque hay mucha gente contratada que no... Y después y eso se ve diariamente. Contratados, es decir, que no están en la planta permanente, digamos. Exactamente, sí, precarizados, hay mucha precarización laboral. Por ejemplo, recién hablábamos fuera de micrófono, el tema psicólogos, por ejemplo. Que no están nombrados, digamos. Fuera de micrófono me decía la doctora Elsa Diana Cohen-Hemsi, nuestra psiquiatra, que muchos médicos van a trabajar ad honorem, ¿no? Eso me decías. Esto en nuestro país es una cosa ancestral, está totalmente... ¿Cómo es? Vas a trabajar ad honorem hasta que te nombran, ¿no? Hasta nada. Te dicen, bueno, doctora, ahora va a ser planta efectiva. De ninguna manera, hasta nunca. Porque que yo sepa, así espontáneamente, como estaba diciendo el diputado, no hay concursos, de manera tal que uno, ¿cómo puede ascender a médico de planta, de algo, de algún servicio? Nunca, jamás. Cuando sos muy joven, a mí me pasó también, tuve una situación muy desagradable con un individuo que, bueno, yo para acceder a la ficha municipal, debía acceder a otras cosas. Y perdí para siempre la ficha municipal. Esto lo digo, seguro si lo escucha mi familia se va a sorprender, pero es una realidad. O sea, no hay concursos y entonces todo queda como está. Esto desde hace tiempo, no es algo nuevo, ¿no? Yo tengo casi 40 años de médica, entonces estoy hablando con esa antigüedad. Sí, yo te agrego algo, por ejemplo, para cubrir los directores de los hospitales y todo, la falta de vacante, utilizan las horas de guardia, por ejemplo, para traer gente de alguna forma. Ahora, pero cada tanto hay recortes de las horas de guardia, porque claro, ¿me entendés? Vas a una auditoría, a un hospital, y no puede ser, ¿me entendés?, la cantidad de horas de guardias existentes. En realidad se buscan parches, pero yo creo que tiene que ver con una decisión política. Hay una decisión de que todo lo público, ojo, porque si hiciéramos otras áreas como educación y todo, también lo veríamos. Ahí hay como un dejar. Para mí lo más grave, lo más grave es el tema falta de personal. Gravísimo. Sí. Me comentaba tu esposa, que es licenciada en enfermería, le mando un gran saludo, Andrea Ramírez, la falta de enfermeras universitarias, ¿no?, que hay en la Argentina desde hace tiempo. No me refiero a la auxiliar de enfermería, sino a la enfermera universitaria. Sí. Y las que se reciben de licenciadas en enfermería o doctoras en enfermería o magíster se van a trabajar a Europa por sueldos
realmente muy Es diferentes. que hay a un lo que ofrece maltrato, Argentina, porque no se reconocen las carreras profesionales. Hay varios problemas. O sea, no se reconoce primero que para mí la salud hay que trabajarla de manera interdisciplinaria y que por lo tanto, Claro. si no hay un equipo de trabajo donde se reconozca a cada uno en su real valía, ¿no es cierto? Eso es una agresión constante. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires no está reconocida la enfermería como una profesión. Podés ser doctor en enfermería, sin embargo no te van a reconocer como un profesional. Eso como actúa. Siendo que el doctor en enfermería o licenciado en enfermería tiene un título de la Universidad de Buenos Aires, sí, igual pero que no, tiene el te van médico. a dar un plus, pero Ajá. te van a dar un plus, pero no sos reconocido como parte del plantel profesional de los ¿Esto hospitales. por qué ocurre? Yo creo que hay una presión enorme de algunos sindicatos, para mí, ¿no es cierto?, que sobre todo médicos municipales en este caso, SUTECBA y otros, ¿no es cierto?, que necesitan controlar, y bueno, son ellos un poco los que... Tal vez ATSA o FATSA, ¿no? Sí, en el sector privado, en el público son estos, y después en el En el privado, privado son otros. es también los sindicatos. Yo creo que los sindicatos atrasan tremendamente y que tienen un poder muy grande, porque en lo público casi hasta controlan muchas veces los hospitales, y entonces todo el amiguismo es esto, aquello, el otro, y no se cumplen determinadas normas como es respetar la carrera. En el caso de los enfermeros, por ejemplo, no quieren que sean profesionales porque tienen miedo que le dejen de aportar al sindicato tal, y entonces se bloquea. El médico, a su vez, como se puede surgir otro sindicato, trata de que no lo haga. O sea, creo que... Una lucha interna, ¿no? Sí, pero el que paga el plato roto es el trabajador, y el paciente, porque si vos no tenés enfermeros, no tenés gente que trabaje interdisciplinariamente, el paciente no puede recibir nunca una atención digna. Yo recorro hospitales porque a mí me llaman mucho. Hay sectores de terapia intensiva donde hay una enfermera, por ejemplo. Bueno, eso es ilegal. Me había comentado Bueno, Andrea ya que... sé, pero es así, o sea, pasa. En algún tiempo hemos tratado, hace años, porque este programa ya lleva 5 años, ¿no? Que una enfermera profesional puede tener a su cargo hasta 2 pacientes con respirador, intubado, estamos hablando de terapia intensiva. Sin embargo, tienen hasta 4 o más, ¿no? O sea, no se cumplen para nada. Y se va haciendo tal grado de falta de personal que después se cierran áreas, porque yo creo que arranca por la falta de personal y termina, ¿me entendés?, cerrándose áreas, y se van perdiendo en algunos hospitales áreas importantes. En el Hospital Ramos Mejía ha pasado eso, ¿no? Han cerrado servicios. Se cierran servicios. ¿Esto pasa por falta de presupuesto o por una mala política? ¿Cuál es la etiología o el origen de todo esto? Yo creo que es por las dos. O sea, falta. Si vos todos los años bajás el presupuesto 1, 2, 3 puntos, y esto pasa todos los años, se baja 2, 3 puntos, eso va repercutiendo en todo. Si te negás a nombrar el personal, no abrís los concursos, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que es crítico el problema. Faltan profesionales. Ahora, yo creo que es adrede, porque por la vía de eso se van. Después, bueno, no podés cubrir un servicio, lo cerrás. Y es como que se va empujando, ¿no es cierto?, a la gente a que vaya a las prepagas, que ese es como orientación. El gran problema es el que queda en el medio, que es el grueso de la población, que no tiene ninguna posibilidad y termina yendo a un hospital donde no tiene personal, donde se cae a pedazos todo, no tiene insumos. Acá en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad rica, se llegó a vetar la ley, por ejemplo, que planteaba utilizar los laboratorios para hacer genéricos. No hay una política ¿Qué pasa en muchos hospitales? Ustedes lo deben saber. Va el paciente, tiene un nivel de precariedad muy grande, ¿no es cierto? Se le receta algo y como nunca lo va a comprar, vuelve a la semana o a los días más enfermo porque no compró. O sea, no hay una política de salud integral. Incluso se atrasa en años con otros temas. Por ejemplo, todo el tema de lo que hace a la insalubridad laboral, a los días por estrés, todo lo que, o sea, no se lo cumple, no se lo respeta. Entonces la gente se va del servicio público, porque incluso va al privado y gana un poco más. O sea, entonces se termina yendo y se produce un vaciamiento de personal, y el que se queda es porque ama la profesión y a la gente, porque no es por el sueldo, no es por nada. Yo te digo porque lo conozco por casa el tema. Totalmente. Y lo que pasa es que el tema remunerativo es fundamental, ¿no? Doctora Diana Cohen-Hemsi. Hay dos cosas. En principio, como estaba diciendo el diputado Bodart, hay una situación de empuje absoluto a buscar los prepagos. ¿Los prepagos de quién son?
¿Quiénes son dueños de los prepagos? Bueno, sin tapujos podemos decir que son varios los sindicalistas que tienen su prepago. Entonces, ¿a ellos qué les conviene? Que haya caos hospitalario. De hecho, podemos decir de manera fehaciente que en el Hospital Borda los contratos o los nombramientos lo manejan los 5 gremios del Hospital Borda. Por otra parte, lo que decía de su esposa, el diputado Bodar, tenemos la situación que no está profesionalizada la enfermería. Si el médico está tan mal pago, una secuela es que el enfermero también esté mal pago. Pero mal pago, hablamos verdaderamente mal pago, porque hoy un sueldo de 6.000 o 7.000 pesos para alguien que tiene a su cargo la salud de la persona es una cosa intolerable. Y en cambio se solazan nuestros políticos dando cargos públicos a gente que ni siquiera terminó la escuela secundaria. Entonces urge profesionalizar a la enfermera, que como vos decías, Miguel Ángel, la licenciada. Ya ni hablamos de licenciada. Licenciada aparte tiene una remuneración mínima de diferencia con una enfermera profesional. Hay enfermera profesional, licenciada, que es la universitaria, y hay una diferencia a lo mejor de 400 pesos el sueldo. Sí. Inclusive y el maltrato, porque no pueden, porque al no reconocerla ni siquiera pueden estar a cargo de su sector, ¿me entendés? Porque el sector de enfermería posiblemente se lo dan a un médico que lo tenga porque no... Es más barato. Un absurdo total. Es absurdo total que provoca... Bueno, parece que está todo mal. Está todo mal. También está muy mal remunerado. ¿Y ustedes qué están haciendo con respecto a todo esto? Bueno, Alejandro... ¿Has presentado algún proyecto? Sí, yo por ejemplo tengo un proyecto para declarar la emergencia en materia de salud. Creo que estamos en una situación de emergencia en el tema y que hace falta destinar una suba sustancial de presupuesto. ¿Cómo es? Contámela a grandes rasgos. Bueno, yo creo que en primer lugar, decretar la emergencia implica destinar un fondo especial para cubrir, ¿no es cierto?, las fallas hoy que tienen varias aristas. Yo creo que el principal es el tema del personal. Solo acá en la Ciudad de Buenos Aires haría falta 4.000 enfermeros, así de arranque. Porque ¿enfermeros profesionales o auxiliares de enfermería? No, en general... Pues son dos tareas diferentes, ¿no? En general, el auxiliar es el... Vamos a explicarlo a la gente. El auxiliar que sea profesional, claro. porque además lo que hay que trabajar es... Hagamos la diferencia para la gente que nos escuche y que no saben. El auxiliar de enfermería es el enfermero que higieniza al paciente, le toma los signos vitales. El enfermero universitario es el que medica, el que le pone un suero, el que maneja los respiradores, el que maneja el equipamiento. Y los doctores o licenciados en enfermería serían quienes tienen a su cargo la conducción, los puestos jerárquicos, que en general son digitados por amiguismos o por acomodos, ¿no? Según lo que me han comentado. Yo veo que la política tiene una asignatura pendiente con la salud en general, ¿no? ¿Se puede hacer algo desde tu partido? Yo creo que sí. El primer punto es instalar esto en la sociedad, porque acá se decía... Ayer te veía en América con gente del PRO, con gente de otros partidos, ¿no? También del oficialismo, inclusive. ¿Ustedes hablan? Porque yo creo que esto lo solucionan entre todos los partidos, o como decía el general, ¿no? Unidos o sí, pero hay un problema, que hay dos concepciones para mí que son las que están un poco en pugna. Yo creo que hay una concepción muy ultraliberal de que todo lo arregla el mercado y que por lo tanto, ¿me entendés? Si hay sectores privados, bueno, hay privados que cubren la deficiencia de lo estatal. Yo creo lo opuesto. Yo creo que claro, el Estado es irreemplazable, que tiene que ser el centro de todo proceso de salud. Creo que hay que volver acá se provincializó la salud, después se la municipalizó, ¿no es cierto? No hay un plan único nacional de salud con presupuestos, etcétera. ¿Los presupuestos asignados llegan? Después hay subejecución. La verdad que a veces uno dice... tenemos dos problemas. Hay presupuestos a la baja y subejecución presupuestaria, que nunca se sabe después dónde termina yendo, porque nunca se terminan... Un presupuesto malo y bajo que nunca se termina aplicando, y a lo mejor a final de año tenés que de eso malo, 60 o 70% se aplicó y el 30% se desvió a otras áreas. O sea, es mucho más de lo que aparenta en las cifras la baja. Y esto, bueno, hay una crisis en todos lados, ojo, uno recorre y... Me gustaría la opinión de Facundo de la Fuente, periodista, especialista en política.
Alejandro, te quería hacer una pregunta que tiene que ver más con el contexto global que vos describías en la salud argentina y relacionándolo con la ciudad de Buenos Aires. ¿A qué atribuís vos que, a pesar de todos estos problemas que vos bien describías al comienzo de la entrevista, hoy por hoy la elección en la ciudad de Buenos Aires se esté definiendo entre los dos principales candidatos del PRO y el jefe de gobierno actual, a pesar de todos esos errores y esa política que no apuesta a la salud pública, la educación pública y demás, esté posicionado bien para las elecciones generales para presidente de la Nación? ¿A qué atribuís vos esa cuestión? Yo creo que hay varias razones. La ciudad de Buenos Aires es muy plural, una cosa que hay que saberlo. Por ejemplo, nunca le dio al macrismo mayoría en la legislatura, nunca. A diferencia de lo que pasa a nivel nacional, claro. Por ejemplo, en la ciudad nunca se lo dio. Y yo creo que no se lo dio porque, entre otras cosas, hay mucha gente que opina que es una gestión muy ligada hacia lo privado y poco a lo público. Claro. Ahora, después hay que ver bien qué rol ha jugado la oposición en todo esto. Yo creo que ha jugado un rol pésimo, porque no ha sido tal la oposición. Se ha negociado mucho a cambio de negociados y se le ha permitido al PRO que haga lo que quiera. Por ejemplo, si vos pensás que al no ser mayoría el PRO todos los años tenía que negociar el presupuesto, todos los años, y dependía de la oposición la aprobación de ese presupuesto. Y ese le da un poder tremendo a la oposición para decir, por ejemplo, no bajés más salud, no bajés más educación. Y sin embargo, y en esto lo digo con nombre y apellido, el kirchnerismo le ha votado todo a cambio de otros negocios. Y yo creo que eso es lo que ha impedido que en la ciudad se vea otro proyecto, ¿no es cierto?, para que la ciudadanía realmente pueda evaluar dos proyectos. Aún así, yo creo que la ciudad tiene una particularidad. Hay un sector muy grande de clase media, hay un sector muy grande que no usa lo público, y eso también actúa, es decir, se lo ve como un fenómeno ajeno a todo el tema público, y hace esfuerzos tremendos, incluso esfuerzos denodados para mandar a su hijo a una escuela privada, para tener la prepaga, para... ¿Me entendés? Una preguntita más. El hecho de que todos los gobiernos que uno vea pasar tampoco actúan sobre la salud pública, porque yo cuando era residente, la verdad que pusieron el tomógrafo en el Fernández y no sé cuántos tomógrafos más hay, pero la verdad que... Y cada 2 por 3 se llora porque no hay un ecógrafo, no hay esto, no hay aquello. Yo creo que la tecnología es importante, los recursos humanos también, pero hoy en día la tecnología es realmente importante. ¿Es verdad que porque no los que van al hospital público no votan? ¿O votan menos? ¿O son del conurbano? ¿O no son, digamos, como que la ciudad, el partido que sea, no le interesa? Yo creo que es una decisión más global, ojo, porque también, si vos vas al... particular, ¿no? No, sí, porque si vas del otro lado también es un desastre la salud. No es que capital es mala y provincia es buena, en realidad es mala en los dos lados. Y ese es el problema. Yo creo que en general tenemos gobiernos que están más preocupados por... Yo creo que hay un vaciamiento de la política, de los partidos, que los partidos se han transformado en asociaciones de negocios, que solo les interesa enriquecerse ellos y sus grupos económicos amigos, claro, y en general hay un lobby enorme de la medicina privada, de los sindicatos, ¿no es cierto?, que actúa para ir para otro lado, y la gente muchas veces no tiene alternativa, y por eso hay mucho doble discurso. Por ejemplo, vos vas a escuchar gente que defiende lo público de una manera tremenda en los discursos, y después va a la clínica privada, lo que te decía antes, y le vota un presupuesto a la baja de salud sin que, cuando la gente no lo ve. O sea, hay mucho de todo esto, porque yo creo que hay un vaciamiento y que los partidos tradicionales, sobre todo, ya son agencias de negocio y trabajan para los sectores privados, no les interesa mucho lo otro. La gente hay que entenderla, si no ve una alternativa distinta, muchas veces no es que vota a tal o a cual por el programa que tiene, sino porque no tiene mucha alternativa. También ahí hay un déficit de construir una verdadera alternativa distinta para que la gente pueda optar realmente. En los sectores más desprotegidos... Que son de países limítrofes y entonces, claro, no tienen voto, entonces, bueno... No, ojo, utilizan mucha gente de nuestro país utiliza el hospital público. Gente que está en el hospital, yo decía, no puedo creerlo, pero bueno... Que aunque hay también esa sea una razón por la cual uno digamos, que me parece perfecto, yo no quiero... la realidad es que, bueno,
no se equiparían, y dice, les daría recursos humanos, porque bueno, simplemente pero no mira que votan, las encuestas, a ningún yo te digo, las partido. encuestas Claro, lo que dan... pero la salud pública la estamos pagando los ciudadanos con nuestros impuestos. pero Entonces, las encuestas... yo de repente no veo tan bien que venga gente de países limítrofes a hacerse operaciones muy costosas aquí en la Argentina, cuando lo estamos pagando nosotros con los impuestos, y nosotros tenemos que pagar una prepaga pero es el 4% para tener nada más, una atención de salud de calidad, o pagar un colegio privado para mandar a nuestros hijos, porque en los colegios estatales y el nivel de educación o de juntas no es pero es muy realmente pequeño, el mejor. es apenas el 4%, pero yo te digo una cosa que es interesante. Sería para interesante saber. una salud y una educación de calidad, ¿no? Para Sí, todos. pero fíjate las encuestas, cuando se le pregunta a la gente ubica 3 problemas fundamentales. Inseguridad es la primera, pero después viene salud y después viene educación pública. O sea, la gente es consciente de los problemas. Ojo que, y esto, incluso gente que manda a sus hijos a una escuela privada, te dice, lo hago, pero quisiera que la pública fuera mejor. O el que paga la prepaga, lo hago, pero quisiera que el hospital... Hay un poco, en ese tema es un poquito. Con relación al tema este de extranjero, yo he trabajado el tema y muchas veces, incluso lo hemos estudiado, hicimos varias notas. Sí, sé que has trabajado el tema en profundidad. Es muy poca la gente, ¿me entendés? La gente, y en general, ojo que es gente que viene, se atiende, pero hace los trabajos más duros de la ciudad que muchas veces el connacional no quiere hacer, y por esa vía colabora con la economía más de lo que recibe. Pero aparte hay convenios de reciprocidad, o sea, también no es solamente que va y no pasa nada. Los gobiernos, por ejemplo de Bolivia, de Kosovo, colaboran económicamente para que haya esa atención. Eso no se dice muchas veces, porque... De la misma forma que vos decís el tema del lobby, etcétera, como no votan directamente, el partido que esté no le importa porque no tiene un rédito de beneficio inmediato. Eso es lo que... Bueno. El país es un foco, pero... Alejandro, voy a dar para cerrar, ¿no? Porque se nos va el tiempo. ¿Se puede hacer algo para cambiar todo esto? Yo creo que sí. Yo creo que sí, se puede hacer. No nos tenemos que resignar nunca a que se vaya estableciendo cosas tan negativas como estas. Para mí hay que seguir peleando para que las cosas sean como deben ser. Y otro día vamos a hablar acerca de la seguridad. A ver qué propones, ¿no? Para que nuestra vida no sea un blanco móvil. Sí. Hemos visto últimamente muchas cosas con respecto a este tema. Bueno, muchas gracias por estar aquí. No, gracias Alejandro, a un vos. placer y un lujo tenerte.